A ver si lo puedo escuchar. ¿Hay algún problema? No sé si es la conexión de aquí, la conexión de Reinaldo. David, si es que no podemos hacer la videollamada, hagamos la entrevista por favor por teléfono. Hola Reinaldo. ¿Hicieron la prueba ayer? Ah, ¿es de aquí de la radio? Bueno, lo que no podemos es perder el tiempo y hacerle perder el tiempo también al presidente de la CAO, ¿no? Entonces, ahorita puede ser por WhatsApp. Reinaldo, lo vamos a llamar por el teléfono, por favor. Desconéctese nomás de ese enlace. Vamos a hacerle la llamada por el celular porque no podemos hacerle perder el tiempo al presidente de la CAO. Y también la gente que nos está escuchando está a la expectativa de lo que vamos a conversar con Reinaldo Díez. Son temas que están preocupando ahorita, todo lo que tiene que ver con el sector productivo en este tiempo de epidemia. Ahora sí, querido ingeniero Reinaldo Díaz, ¿me escucha? Aló, le escucho perfectamente ahora, Maggie. Qué pena, querido, que no hemos podido concretar la videollamada, ¿ah? Pero vamos a salvar con... Por suerte hay un montón de alternativas para poder llevar adelante esta entrevista, ya que no lo podemos traer físicamente a Estudios de Marítima 100.9, ¿no es cierto, Reinaldo? Hay que cumplir la cuarentena y seguir estrictamente las disposiciones que han establecido las autoridades de gobierno y especialmente las autoridades de salud. Sí, buenos días, Maggie. Un gusto saludarla. Un gran saludo a toda su audiencia. La verdad que muy contento de estar aquí en la entrevista con usted. Reinaldo, preocupados nosotros con la situación que deben estar enfrentando en este momento los productores de todos los sectores afiliados a la CAO. ¿Cuál es el panorama que tiene el sector productivo en este momento de emergencia sanitaria, Reinaldo? Sí, bueno, estamos en una situación delicada al contrario de mucha gente que piensa que el sector está todavía andando, caminando. Lamentablemente hay sectores que están muy delicados, ¿no? Por ejemplo, el sector de frutas, verduras, hortalizas, se está pudriendo las frutas, verduras, hortalizas, porque justamente la demanda ha caído. Hemos tenido una caída significativa que va desde un 20, 50 hasta 80% de caída, como es el caso de los cerdos, ¿no? Los porcinocultores han tenido una caída de venta de casi un 80%. Eso, por ejemplo, antes nosotros como Santa Cruz distribuíamos el cerdo que va a todo Bolivia. La mayor cantidad de cerdo que se produce en Bolivia es justamente en Santa Cruz. Y el cerdo es un alimento que su característica o su hábito de consumo es justamente en los restaurantes, ¿no? Donde se sirven chicharrones, caras. Es un alimento que la mayoría de la gente lo consume en un restaurante. Entonces, lamentablemente, eso ha ocasionado que el cerdo caiga mucho su salida, su consumo. Entonces, no es tan sencillo como decir, pucha, no vendo y se acabó.
estos cerdos siguen comiendo, estos cerdos tienen que seguir cuidándose. Entonces la situación, por ejemplo, es complicada en el tema del cerdo, ¿no? Y asimismo, ¿no? Por delante, los demás productos. De todas maneras, como sector agropecuario, nosotros estamos comprometidos con la misión que tenemos como sector, que es justamente el de llevar los alimentos a las mesas de todos los bolivianos. En ese sentido vamos a seguir con el mismo empeño, con el mismo ímpetu de producir alimentos con todo el cariño y el amor a todos los hogares del país. Y por qué no decirlo de afuera, porque también exportamos, ¿no? El tema de, del riesgo que están tomando los productores para seguir produciendo, como por ejemplo en el caso de las plantas industrializadoras de leche, frigoríficos, verduras, frutas, sigue siendo un gran compromiso que tiene el productor, y ante todo respetar y tratar de cumplir con todos los estándares de bioseguridad que se necesitan para producir y para poder hacerlo de manera responsable, de manera de no perjudicar a la gente que trabaja con nosotros en el campo, ¿no? Eso es, Maggie. Ahí vamos a poder analizar hoy día los grandes problemas que hay en lo que significa también la logística. La logística es algo que hemos tenido que ir adecuándola a la situación, a esta situación de cuarentena. No nos olvidemos que en el tema de lo que significa llevar insumos al campo para seguir produciendo, traer productos terminados, llevar a beneficiamiento a las plantas, por ejemplo, ya sea de leche, de producción, el tema de frigorífico, y bueno, una serie de eslabones de la cadena que son muy importantes y que en sumatoria hacen de que este reloj funcione, ¿no? Justamente nadie puede, por ejemplo, no se puede traer huevos del campo si no tenemos maples. O sea, la industria que tiene que producir donde se ponen los huevos para transportarlo, si no está trabajando al igual que el resto de la cadena, pues se va a ver truncada, se va a ver se va a ver fracturada, ¿no? Entonces, esas son las cosas que en todo momento estamos perfeccionando, estamos tratando de que sea lo mejor posible esa cadena, ¿no? Todo lo que significa desde el sector primario, transformación, distribución y expendio, ¿no? Que justamente son en los mercados, en los supermercados, tiendas de barrio. Ese es un panorama un poco de lo que es nuestro sector, Magui. Estoy conversando con el presidente de la CAO, Reinaldo Díaz. Hay algunos sectores que están con mayores problemas que otros. Usted citaba el caso de los productores de frutas y hortalizas, el caso de los porcinocultores. ¿Qué sector o qué subsector de la CAO está en este momento con menos dificultades, Reinaldo? El sector, por ejemplo, uno de los sectores que está con menos dificultades es el de huevos. Creo que la gente se vuelca a consumir productos que son más baratos, que son muy buenos. El huevo es un alimento espectacular. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? El tema del huevo.
pollo ya ha tenido un recorte en este nuevo ciclo que se ha iniciado. Usualmente son 17 millones más o menos de pollo por mes que se cargan. Ya este mes ya ha habido una reducción, porque lógicamente igual, o sea, el consumo está contraído, no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay servicios, no, entonces eso justamente se va sufriendo una caída en también la carga, ¿no? O la oferta en este caso. Y bueno, existen también dificultades para poder llevar insumos a los distintos lugares. No nos olvidemos, por ejemplo, que en otros departamentos necesitan alimentos, necesitan granos para poder producir carne, ¿no? Esos son los avatares de todos los días y que estamos ahí viendo cómo ir superando, ¿no? Lo importante es que haya alimentos, que los tengamos en calidad y en cantidad necesaria, eso es lo importante. Siempre tenemos un gran problema con el tema de productos que se quedan, ¿no? En las granjas y que no se pueden vender, ¿no? Reinaldo, Daniel Molina dice que modifiquen su forma de vender, que vendan directo a los barrios, como está haciendo Sofía, Avícola Sofía. Quiero leer aquí completo el comentario. Es verdad, digamos, Avícola Sofía ha establecido una red de distribución, está yendo barrio por barrio, los vecinos están organizados ahorita por grupos de WhatsApp, saben cuándo va a ir el camión, cuándo va a llegar el camión de Sofía con sus productos. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que la CAO coordine con los sectores, con los productores? En este caso estoy pensando sobre todo los productores de verduras y de hortalizas, para coordinar también con el gobierno local que está estableciendo las ferias barriales, ¿no? Mercados móviles. Sí, no es tan sencillo, siempre ha sido un anhelo poder acercar al productor con el consumidor, pero a la vez también es necesario ese intermediario que, por ejemplo, en el caso de proteína animal de carne de res, por ejemplo, nadie va a comprar un cuarto de una res, o sea, un cuarto de res, ya sea una pierna o una paleta. Tiene que comprar, tiene que haber ese intermediario que justamente le hace un corta, ¿no? O sea, lo expresa, lo cuartonea, como se quiera llamar, para poder así llegar, digamos, con la carne en los distintos cortes al consumidor. En otros casos sí se puede, ¿no? Se necesita simplemente llegar a las tiendas, o mejor dicho, a los mercados de barrio que se quieren hacer. Yo creo que eso en algunos productos se puede hacer. Por otro lado, hay casos en el cual, digamos, Sofía, que justamente ha pasado varias veces por aquí, por mi casa, y hemos tenido la oportunidad de consumir los productos que traen directamente, ¿no? Y no hay aglomeraciones, uno no va al mercado, es algo muy bueno. Hay que idearnos, hay que reinventarnos para poder ser creativos y bajar la presión del virus en nuestro medio y a la vez tratar de llevar una vida lo más apegado a lo normal, ¿no?
Pero bueno, eso vamos a hacerlo rápidamente. Yo creo a partir de esta semana. La idea es ganarle la batalla a la pandemia. No es fácil, es difícil. Nosotros consideramos mucho el trabajo que hacen los médicos y también los agricultores, los productores, los ganaderos, que justamente hacen una labor muy loable, una labor que realmente nos llena de orgullo a nosotros como productores estar en una posición como esta, ¿no? Un gran homenaje para ellos, aprovechar a través de su programa Magui para los agricultores, los ganaderos, los médicos, que justamente son ahorita los héroes anónimos en esta cruzada. Sin duda alguna, mientras estamos todos, por eso digo, a veces la gente que tiene el privilegio de poder cuidarse, de quedarse en su casa, no está haciendo uso de ese privilegio y no estamos pensando en el trabajo, en la doble carga que le estamos generando precisamente a los médicos, a los enfermeros, a los trabajadores de limpieza, a los bomberos, a toda la gente que está exponiéndose día a día porque no le queda otra para enfrentar esta epidemia. Reinaldo, ¿hay algún riesgo de que Santa Cruz, el país, sufra desabastecimiento de alguno de los alimentos que producimos aquí en el departamento? Gracias a Dios, Maggie, nosotros como país no tenemos un alto riesgo de abastecimiento, excepto los productos que nosotros importamos, ¿no? Eh, lamentablemente hay países que ahora lo que están sufriendo también ya es de hambre, ¿no? Justamente hay un déficit, especialmente en Latinoamérica, producto reciente de una reunión de los ministros de Agricultura de Latinoamérica, justamente se ha determinado eso, ¿no? Gracias a Dios en Bolivia más bien tenemos exceso. Es una pena de que por un lado hay gente que necesita, que quiere comer, y por otro lado se están fregando las cosas. Entonces, eso no es que sea bueno, siempre es malo que se pierdan alimentos. En el mundo los alimentos no es que no hayan, sino que están mal distribuidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar tranquilos, felices. Tenemos productos, tenemos alimentos para poder consumir. De momento lo que está pasando es que se está pasando el alimento, ¿no? Porque hay en algunos casos veníamos produciendo un ritmo de consumo entre la parte turística, la parte de hospedaje, de gastronomía, de restaurantes, eventos, convenciones, y eso ya no hay. Lamentablemente la demanda se ha contraído a tal punto que en algunos sectores es desesperante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo importante es que pongamos nuestro granito de arena, que seamos solidarios con la gente que necesita, y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento, más aún cuando la alcaldesa ha sancionado una ley municipal la cual incentiva la donación, o sea, puede ser, puede uno descontarse de los tributos municipales justamente para poder hacer frente a este problema del hambre, de la gente que no tiene de qué vivir y que justamente necesita alimentar a su familia y alimentarse.
Estoy conversando con el presidente de la CAO, Reinaldo Díaz, sobre la situación del sector agrícola y pecuario en este momento de emergencia sanitaria en Bolivia. Bien tocaba usted también, Reinaldo, el tema este de el enorme privilegio que tenemos nosotros de estar en un país que produce la mayoría de los productos que consumimos, ¿no? De los alimentos que consumimos. Yo decía en estos días conversando todo por las videollamadas que se han puesto de moda ahora con mis amigas, de que sirve también para darnos cuenta, así como nos damos cuenta de la importancia del sector salud, de los médicos, de las enfermeras, de los bomberos, de los trabajadores de limpieza, de cómo son fundamentales en nuestras vidas y a veces no les damos mucha bola. Creo que también ha sido un momento para darnos cuenta de cuán importante es tener un sector productivo, un sector que produce alimentos y que nos permite en este momento enfrentar la emergencia en condiciones menos desfavorables de las que estamos viendo en otros países que tienen que importar absolutamente todo y están pasando ya en este momento serios problemas de desabastecimientos difíciles de resolver porque están todos los países con sus fronteras cerradas, ¿no? Sí. Otro detalle importante que no nos hemos percatado todavía de lo concerniente a lo que es nuestro sector, el sector agropecuario, es justamente que ahora estamos viendo cómo la misma naturaleza se va regenerando. Y resulta que no somos nosotros los agricultores, los productores de alimentos, los que dejamos esa huella profunda en la naturaleza. Ahora vemos cómo un sector agropecuario sigue produciendo, por ejemplo, y el mundo, los recursos naturales se están renovando, se están, por ejemplo, en Venecia hay ya delfines, el agua está clarita, la capa de ozono se ha recuperado muchísimo, hemos como retrocedido 30 años en ese sentido, y una serie de cosas que en realidad ahora nosotros como agricultores vemos de que estamos produciendo con mucha responsabilidad, no tenemos por qué estar avergonzados ni como si estuviéramos haciendo una labor en la cual tenga su repercusión en el medio ambiente. Entonces, esas son cosas que yo creo que una vez pase esta crisis, seguramente la vamos a poder apreciar de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, ahorita la cantidad de cruceros, aviones, todo lo que significa el derroche de energía para poder satisfacer el apetito, ¿no?, de las personas para poder pasear, hacer turismo, para todo lo que significa hacer negocio, realmente había sido más fuerte, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, no, usted pase por los surtidores están ahí, no tienen cola, están tranquilos. Entonces, eso es una gran cosa que nos ha hecho despertar, nos ha hecho dar cuenta de que el medio ambiente, nosotros no somos los responsables directos. Siempre hay lo que hacemos tiene una repercusión, pero ante todo la producción que hacemos, especialmente en este siglo XXI, son con herramientas tecnológicas muy responsables con el medio ambiente, amigables, prácticas amigables con el medio ambiente. Cada vez más se elevan las productividades para depender de menos de superficie sembrada, y al final el reto es ese, ¿no? Es duplicar o triplicar
productividad o la producción en un mismo área. Entonces, eso es algo que también es bueno que nos percatemos, nos demos cuenta que justamente tenemos una actividad muy responsable también con el medio ambiente, ¿no? Creo que uno de los temas que va a tener que ser replanteado y a nivel global es el tema del transporte, ¿no? El transporte público, el transporte privado, porque recogiendo una parte de sus observaciones, Reinaldo, justo comentaba con mis hijos yo ayer y hoy, y con David cuando veníamos a la radio, es qué hermoso que está, qué hermoso están los días ahorita en Santa Cruz, el cielo limpio, el aire fresco. Ha cambiado completamente, pero es porque esta gran maquinaria que demanda combustible en el transporte en general, aéreo, usted hablaba de los aviones, pero los vehículos sobre todo, eh, nos está demostrando la cuarentena que tienen nomás un peso fundamental en lo que hace a la contaminación del medio ambiente. Pero quiero volver a una preocupación que la planteaba Daniel Molina y la comparte también. Hoy se me fue el comentario aquí, ¿por qué? Me apareció otra cosa en mi... Estaba hablando de lo que significa los mercados móviles, ¿no? No, Que el sí, sí, productor es que vaya quiero acordarme de Fabiola Méndez. Fabiola Méndez, no sé por qué me apareció una página de la Red 1 ahorita, si yo estoy en mi página. Fabiola Méndez decía, tienen que ser más creativos, lograr que independiente de la cuarentena, los productores puedan llegar a ferias de barrios semanales, etcétera. Pero en este momento me vuelvo a acordar de lo que usted decía, hay productores que están sufriendo pérdida de sus productos. Escuchaba el testimonio de la hija de unos productores de hortaliza de los valles que está aquí en el mercado Abasto con las lechugas, pimentones en cantidades y sin poder vender, que tal vez hace falta ahí, Reinaldo, una coordinación directa con la alcaldía municipal, con el Ministerio de Defensa, con el Ejército, con la policía, no sé, para armar un sistema, una logística que permita en este momento que esos productos lleguen a los barrios para la gente no se está pudiendo mover, ¿no? Y no todo el mundo va al supermercado a hacer sus compras. Entonces, que puedan llegar a los barrios, imagínense, ventaja para todos los vecinos que pueden comprar a precio más justo y productores también que pueden recuperar la producción. Sí, efectivamente se está vendiendo menos y puede ser por varios motivos, ¿no? Uno, que hay dificultades para movilizarse, para ir tras de las cosas, tras de los productos. Dos, es la parte económica. La gente no tiene ya los mismos recursos que antes. Peor, en 2014, 2015, en esa época donde todavía había un crecimiento sustentado en Bolivia y habían buenos recursos. Ahora estamos viendo de que eso no sucede, ¿no? Y todo alimento que no se consume, que se fregue, nunca más se vuelve a consumir. O sea, no es como decir guardo y, y bueno, de aquí a 2 semanas van a comer el doble. Eso no sucede así. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que ser creativos. Concuerdo con la señora que nos dio ese consejo. Pero bueno, al final, cuando sensiblemente no hay poder adquisitivo para seguir comprando alimentos y por otro lado todo lo que significa la demanda se ha contraído en el sentido de que ya no hay restaurantes, no hay agachados, no hay chicharrones, no hay...
sí, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, que mucha gente se servía en los mercados mismos, ¿no? Entonces, hay una forma muy clara de interpretar esto, y es justamente que se ha caído la demanda, de que se ha contraído la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo cómo se puede seguir, hay que ajustar entre lo que se consume y la oferta o lo que producimos. Ya no estamos en épocas donde había un hábito de consumo distinto. Ahora ya tenemos que adaptarnos, no sabemos cuánto va a durar esto, y tenemos que adaptar la producción a este tipo de, de producción. No nos olvidemos que ya se están cargando menos pollos a las granjas, se están ahogando pollitos bebés, se están haciendo abortar cerdas. Entonces hay que equiparar, ¿no? Entonces los productores en ese sentido vamos a ser eficientes para no producir de más, que siempre haya lo suficiente como para que nadie esté reclamando de que falta algún producto, ¿no? Mire usted el dato que me pasa Luis Rodríguez. Dice Maggie, buen día. En los pozos antiguos están vendiendo a 25 y hasta 30 bolivianos el maple de huevo. Y el kilo de queso a 30 bolivianos. Mm, sí. Por Bueno, ejemplo, el cerdo, el kilo de cerdo en el mercado sigue vendiéndose en 25 bolivianos, y el productor lo vende ahí en su granja a 5 bolivianos, qué siendo que bárbaro. su costo de producción está por los 8 9 bolivianos. Entonces, eh, como les digo, o sea, en el caso del sorgo, es un hábito de consumo muy característico de consumos en restaurantes. Muy poca gente va al mercado y dice, ok, voy a comprar cerdo para llevarme a mi casa. Es poco. Entonces, son las cosas que pasan, ¿no? Que justamente no es fácil direccionar nuevamente la producción. En el caso de pollo es fácil, porque en 35 o 40 días ya está el ciclo de un pollo, ¿no? Pero un cerdo no, tarda mucho más. Entonces, esas son las cosas que justamente está atravesando el sector porcino, que están en un estado de desesperación. Una última pregunta al presidente de la CAO, que está conversando con nosotros aquí en Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, por Marítima 100.9 y también por Facebook Live, Reinaldo Díaz. ANAPO ha hecho un pronunciamiento público, Reinaldo, oponiéndose a la libre importación de trigo. ¿Cuál es la posición de la CAO y si tienen ustedes ya una respuesta del gobierno central? Y ANAPO, además, su sector, Reinaldo. Sí, estamos en tratativa, estamos viendo la forma de que no afecte esta disposición. Nosotros sabemos que como sector eh, de trigo somos insuficientes. Nosotros no producimos ni un 30% siquiera del, del consumo que tenemos. Normalmente nosotros tenemos como 700.000 toneladas de trigo de consumo para hacer harina, fideo y demás cosas, pan. Y nosotros llegamos, es muy aleatorio, ¿no? Hay veces que va bien, hemos llegado a tener una producción de 250.000 toneladas, como otras veces muy mal,
110.000, 150.000. En fin, nosotros estamos tratando de ver con las autoridades de gobierno que se incentive la producción de trigo en Bolivia, y la única forma de incentivándola es dándole su lugar, pagándole un precio conveniente, ¿no? En estos momentos en la Argentina tampoco hay trigo. Entiendo de que están buscando trigo de Canadá y Estados Unidos. Pero bueno, en realidad nosotros creemos de que eso es fácil subsanar, simplemente que ellos compren todo el trigo que tengamos nosotros acá en producción, ¿no? Eso más o menos va a ser hasta el mes de julio, agosto, más o menos, que termina, y se comercializa hasta noviembre todo el trigo de esa época. De momento van a tener que importar, no sé cuáles serán los stocks de trigo de acá de Bolivia, pero bueno, tenemos que presentar la forma de cómo sea más barato para la ama de casa, para los panificadores, el trigo, ¿no? Lo ideal es, como les digo, incentivar aún más el cultivo de trigo para que nosotros logremos la independencia alimenticia en el tema del trigo, ¿no? Eso sería lo ideal. No es fácil. Tenemos donde más campo tenemos para sembrar, que es acá en la zona, por ejemplo, de Okinawa, Tierra Baja del Este, un poco la zona de Chané. Tenemos grandes problemas con enfermedades como la piricularia en trigo, ¿no? Esa es una de las grandes limitaciones que tenemos técnicas para poder tener un cultivo que rinda adecuadamente. El promedio del cultivo de trigo más o menos oscila entre 1.8 y 1.85 toneladas por hectárea. Sin embargo, por ejemplo, en el sur de Brasil, en la Argentina, en la zona de Balcarce, Mar del Plata, los trigos ahí dan 8 o 10 toneladas. Estamos hablando de limitaciones técnicas que justamente necesitamos superar, necesitamos acceder a germoplasma, a material genético de última generación, para poder, por ejemplo, hallar cierta tolerancia o resistencia, mejor aún, a esta enfermedad que es la roya del trigo, más o menos. Eso se llama la piricularia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, eso no ha llegado, y no tienen ese problema, ¿no? Lo mismo en latitudes, en zonas más templadas como Mar del Plata, el sur de Brasil, donde el clima es más adecuado, el tema de la humedad relativa, de la temperatura, resulta ser mucho más propicio para poder sembrar un trigo de mejor calidad, de mayor performance, de mayor sanidad, y por consiguiente mayor productividad, ¿no? Querido Reinaldo, le agradezco muchísimo todo el tiempo que nos ha dado, le agradezco haber respondido cada una de nuestras inquietudes. Vamos a estar atentos a lo que pasa en el sector, y ojalá que esta emergencia sanitaria pase luego. Todo depende de que nosotros ahora estemos cumpliendo las disposiciones dispuestas por el gobierno, por las autoridades de salud. Muchas gracias, querido Reinaldo Díaz, presidente de la CAO. Muchas gracias, Maggie. Un saludo para vos, todo tu programa, y especialmente a toda esta audiencia que nos está escuchando. Alice Kegal, que me ha mandado una consulta, dice: en esta semana venidera seguirá la norma de los carnets, o sea,
la disposición que hay un día de salida para determinada terminación de carnet, ¿no? Por ejemplo, mi carnet termina en 3, mi salida es el martes. ¿El de usted cuándo es? El jueves porque termina... ¿Ah? ¿Reinaldo? 5 termina, miércoles. El de Reinaldo es el miércoles. Querida Liz, todavía no hay una información oficial al respecto. Tengo una información que le he pedido a la persona que me lo ha mandado que me confirme si es oficial o no, de que va a haber posiblemente un cambio. Es muy probable que en la próxima semana se disponga una restricción total, absoluta, paralización de todos los sectores durante una semana y que luego serían liberados dependiendo sector por sector. Así que eso es inicialmente lo que hay. Por ahora está vigente esta normativa de los días que hay salida. La militarización en Santa Cruz a partir del martes no debería afectar ese cronograma, pero va a depender muchísimo de las nuevas disposiciones que pueda aprobar el gobierno central. Así que con esto nos vamos a un nuevo corte. Yo tengo que compartir algunos mensajecitos, por favor. Primero, zona de prevención, Farmacorp. Por su salud, siga estas recomendaciones. Lave sus manos con frecuencia usando agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrase con el ángulo del codo. Evite tocarse el rostro. Guarde 1 metro de distancia con otras personas. Y el uso de barbijo es para personas enfermas o con síntomas. Farmacorp, cuidando su salud y la de su familia. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere. Memorial Park, el parque del recuerdo. Memorial Park es una empresa con más de 25 años de experiencia, comprometida con la naturaleza y con su familia para darle una atención de primer nivel en los momentos más difíciles. Pida más información llamando al 773-99188, 773-99-188. Memorial Park, momentos que vivir, momentos que recordar.